de un procariota y un eucariota. Y treceava pregunta, pongámosle función de la vacuola. Catorceava pregunta, diferencias entre eucariotas, animales y vegetales. Quinceava pregunta, defina ósmosis. Y 16ª pregunta, ¿qué función cumple el pilis? Pregunta número 17, función de la capa de ozono. Listo, 18ª pregunta, porcentaje de litosfera y de hidrosfera en el planeta Tierra. Voy a bajarle un poquito esto. Pregunta número 19, composición del aire. Y la última pregunta, ¿cuál es el factor más importante? El factor o característica, ¿no? Más importante de un planeta para que pueda albergar vida. Y vamos a poner una pregunta de comodín. Capas de la Tierra. Ya, entonces, no es necesario, chicos, que copien la pregunta. Pueden poner solamente el número de pregunta y inmediatamente la respuesta. Tienen 2 minutos, bueno, 1 minuto y medio por pregunta, de hecho. Sí, eso quiere decir que tienen 30 minutos para la prueba, chicos. Lo que van a hacer cuando ya se termine el tiempo es tomar una foto de sus respuestas y subirlas al grupo de WhatsApp para yo después poder calificarlas. Entonces vamos, chicos, suerte con la prueba. Cualquier duda que tengan, recuerden que yo estoy acá, ¿no?
Cristian, disculpe una pregunta. Dime, ¿qué pasó? En la parte de los opositores de la generación espontánea tenemos que explicar con los experimentos, o sea, les explicamos todo. Claro, o sea, los experimentos les explicas, puede ser con dibujos, con algún esquema o escrito, como tú te acomodes. Ya, dicen gracias. Listo.
Ya les quedan solo 15 minutos, ¿no, chicos? Pilas. Ya les quedan 10 minutos, chicos.
Ya les quedan 5 minutos, ¿no, chicos? 5 minutos. Dos minutos más, chicos. Ya tienen que ir terminando, ¿no?
Listo, chicos. Se acabó el tiempo para la prueba. Entonces, lo que tienen que hacer ahorita es tomar una foto, ¿no es cierto?, con todas sus respuestas, subirlas al grupo, etiquetando su nombre para saber de quién es. Tienen 2 minutos para hacer esto. Rapidito, chicos, al grupo de WhatsApp. Vamos, chicos, todavía no he recibido ni una sola prueba. Vamos, chicos, las pruebas, por favor. Tienen que estar subidas con lo que tengan. Ya, ahí tengo la prueba de Anaí. Vamos los demás, chicos. Alison Michelle, tu prueba, por favor. Miguel Paredes, lo mismo. Leslie Padilla, tu prueba. Ok, Abigail también ya subió. Alejandro Morales también, tu prueba, por favor. Anthony Ponce, Caroline Cantuña, Dani PG, Gabriel Lora, Kevin Ibáñez, Tampiek, Jennifer Celi, Leslie Padilla, Mateo Echeverría. Vamos, chicos, sus pruebas, rapidito. Kevin también ya está acá. Alison lo mismo. Vamos, chicos, los demás, sus pruebas. Ok, ya tengo la de Jean-Pierre. Ya tengo la de Miguel. Ya tengo la de Belén. Acá está la de Alessandro. Falta Mateo Echeverría, Gabriel Lora. Sus pruebas. Dani PG, creo que es Belén. Caroline, tu prueba también. Ya la subí, Licen. Ah, ya listo. Mateo, Leslie, sus pruebas. Gabriel, Profe, ya le subí la prueba. ya. Ahorita veo también la de Anthony. Ahorita veo la de Jennifer. Gabriel Lora, tu prueba no veo por ningún lado. Recuerden que todo esto se hace reportes, ¿no? Para los padres de familia. Entonces, bueno.
Aquí recibo pruebas, no hago válidas las demás. Entonces, hasta mi mensaje, ya no recibo más pruebas, ¿no, chicos? A ver, entonces vamos a... Bueno, para que más o menos sepan cómo les fue, rápidamente vamos a hacer la corrección. Entonces, respuestas. Primera pregunta, nos dice, define la ley de atracción. Habíamos dicho que la ley de atracción nos dice que si un cuerpo tiene masa, ejerce una fuerza de atracción con los cuerpos que le rodean. Y listo, nada más era ahí. La 2, ¿qué es el protosol? El protosol es el polvo cósmico que va a formar planetas. Formar planetas, eso lo habíamos dicho, ¿no es cierto? La 3, opositores de la generación espontánea y sus experimentos. Teníamos a Reddy, sí, teníamos a Spallenzi y teníamos a Pasteur. Todos hicieron prácticamente el mismo tipo de experimento, ¿no es cierto? Donde lo que nosotros hacíamos era poner 3 frascos. Voy a poner esto acá. Prácticamente todos hicieron lo mismo, ¿no? 3 frascos. Ay, carachos. Ya, siempre era uno abierto al ambiente, uno sellado y uno y uno sellado lo más que se pueda, ¿no es cierto? Uno solo con una malla y uno sellado lo más que se pueda. En el caso de Francisco Reddy, lo que puso adentro de estos 3 frascos fue un poco de carne y después veíamos las moscas. En el caso de Spallenzi utilizó sopa y después veíamos las bacterias. Y en el caso de Luis Pasteur, en cambio, utilizó caldo nutriente y después veíamos de la misma manera el crecimiento bacteriano. Los 3 experimentos eran exactamente los mismos. Define a selección natural, dijimos, solo el más apto sobrevive y se reproduce. Ambas partes eran igual de importantes, ¿no? Sobrevive y se reproduce. La 5 me dice, explica la teoría evolutiva de Lamarck. En el caso de Lamarck nos dice que, ¿no es cierto?, los animales adquieren características, ahí hablamos de características adquiridas, que se heredan a las siguientes generaciones por un sentido de automejoramiento, habíamos dicho, ¿no es cierto? Que las especies, a diferencia de Darwin, no evolucionan simplemente por los cambios en el medio ambiente, sino que tienen un sentido de automejoramiento para poder evolucionar. La 6 nos dice que es la panspermia que postula, es una teoría de origen de la vida, ¿no es cierto? Así de fácil. Y postula que las moléculas indispensables para la vida viajan en cuerpos celestes. Habíamos dicho que según la panspermia, celestes, no era la vida la que viajaba, ¿no es cierto? Sino eran los componentes esenciales para generar vida. Eso con la 6. La 7, según Oparín, ¿cómo se generó la vida en la Tierra? A través de moléculas inorgánicas, que eran ¿cuáles? Eran el amoníaco, ¿no es cierto? Eran el metano, era el azufre y era el vapor de agua. Entonces, a través de estas moléculas, por las condiciones de la atmósfera primitiva, ¿cuáles eran las condiciones de la atmósfera primitiva? Era ionizada
y variación de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, a través de estas condiciones, entonces a través de las moléculas orgánicas por la atmósfera primitiva se generan moléculas orgánicas. ¿Cuáles eran las moléculas orgánicas? Eran carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Y el famoso ATP. Listo, no necesitábamos nada más. En la 8, esquematice la expresión génica. Aquí únicamente hubiéramos podido hacer el dibujito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo iba el dibujito de la expresión génica? A ver, vamos para acá. Dibujito de la expresión génica simplemente nos decía, bueno, aquí tenemos el material genético que se conoce como ADN, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ADN, se transforma en ARN, aquí teníamos el proceso de transcripción. Listo, luego teníamos el retículo endoplasmático rugoso, el ARN mensajero viajaba hacia los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto? Y generaba la síntesis de una proteína mediante el proceso de traducción. Y luego esta proteína viajaba hacia el retículo endoplasmático liso, ¿no es cierto? Sufriendo modificaciones. Y luego viajaba hacia el aparato de Golgi, que era más grande y todo, ¿no es cierto? Sufriendo igual modificaciones hasta convertirse en una proteína adulta a través del proceso de maduración. Y listo, no necesitábamos absolutamente nada más. Ahí estamos viendo cómo pasas de ADN a proteína. Estamos acá. Y ahí tenemos el esquema, ¿no es cierto? Vamos a la 9. Nos dice cuál es el rendimiento de la respiración celular. Eran exactamente 38 moléculas de ATP. Ese era el rendimiento, ¿no es cierto? No teníamos a dónde corrernos. ¿Cuál era la reacción de la respiración celular? Es la siguiente pregunta. La reacción general era glucosa, que era C6, H12O6, esto más oxígeno, que es O2. Habíamos dicho que produce, ¿no es cierto?, dióxido de carbono, que es CO2, más agua. Y para ser más precisos, eran 6 moléculas de oxígeno, 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. La 11, ¿qué son las enzimas? Habíamos dicho que las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran la velocidad de una reacción. Se fijan, en realidad las preguntas estaban hechas para 30 segundos, en realidad, no eran preguntas largas ni complicadas. ¿Cuál es la diferencia entre la pared celular de un procariota y un eucariota? Composición, así de sencillo. Entonces habíamos dicho que en procariota la pared celular está hecha de peptidoglucano, ¿no es cierto? Y en eucariota la pared celular estaba hecha de una sustancia que se llamaba murina. La 13, función de la vacuola, almacenar agua, ¿no es cierto? Así de fácil. Diferencias entre eucariotas, animales y vegetales. La pared celular, ¿cierto? Solo las vegetales tienen pared celular. La vacuola es más grande en vegetales, habíamos dicho que cubre casi el 60% de la célula, ¿cierto? Y finalmente, la presencia de cloroplastos, que fue prácticamente lo último que vimos, ¿no es cierto? Que es lo que nos permite hacer el proceso de fotosíntesis. La 15, defina ósmosis. La ósmosis era el movimiento de agua, ¿no es cierto?, de una zona, que esto fue igual de lo último que mencionamos, de una zona de menor concentración a una de mayor.
Así de fácil. La 16, ¿qué función cumple el pilis? Habíamos dicho que el pilis es el cilio sexual para el intercambio de genes, principalmente de resistencia entre procariotas, porque era un organelo específico de los procariotas. 17, función de la capa de ozono, tenía 3 funciones, ¿no es cierto? Desvía rayos solares, la otra función era el calentamiento global, habíamos explicado que esto era un fenómeno natural, que lo que ha hecho el hombre es simplemente intensificarlo, ¿no es cierto?, con la industria, con las fábricas y demás. Y la última función, desintegrar meteoritos prácticamente. Habíamos dicho que el bombardeo de meteoritos era algo muy común y que se desintegran en la atmósfera justamente por la fricción con el aire. Porcentaje de litrósfera e hidrósfera en el planeta, habíamos dicho 75% agua y obviamente el 25% restante es tierra. 19, composición del aire, habíamos dicho 75% nitrógeno, 20% oxígeno, 4% dióxido de carbono y el 1% restante otros. ¿No es cierto que por ahí están gases basados en azufre, etcétera? ¿Cuál es el factor o característica más importante de un planeta para que pueda albergar vida? Era el campo electromagnético. ¿Cierto? Explicamos esto, que va en base a la composición del núcleo, que un núcleo es líquido, el otro es sólido, que son metálicos, compuestos por hierro y por níquel, por una fricción contraria generaban el campo electromagnético que desvía rayos cósmicos, ¿no es cierto? Y permite justamente la generación de vida. Entonces no es del agua, no es del oxígeno, no es la capa de ozono. Lo más importante para un planeta, para que pueda albergar vida, era el campo electromagnético. Y finalmente las capas de la Tierra, también súper fácil, ¿no es cierto? Era la superficie, era el manto y el núcleo. Y pare de contar, esa es la prueba, chicos, que ustedes acaban de dar. Entonces ya más o menos saben cómo les fue. No sé si tienen preguntas, bueno, valga la redundancia, en alguna de las preguntas que se les hizo. Pueden preguntar, chicos, si es que tienen dudas. Ok, si no hay dudas, entonces continuamos. ¿No es cierto? Lo último que habíamos hablado es de la fotosíntesis. Entonces, no olvidarse que la fotosíntesis es un proceso, ¿no es cierto? Habíamos dicho únicamente de seres autótrofos, que son aquellos seres capaces de generar su propio alimento, ¿no es cierto? Mediante esta reacción química. Ahora, importante saber que en las plantas este proceso de fotosíntesis también tiene otro nombre, también se llama fase clara. Y en las plantas también tenemos justo el mismo proceso de generación de energía que teníamos en los animales, que era la respiración celular, ¿no es cierto? Donde nosotros partimos de glucosa con moléculas de oxígeno, ¿no es cierto? Y producimos dióxido de carbono y producimos agua. No se olvidarán también, ya habíamos definido, ¿no es cierto?, que esta reacción es de tipo endotérmica porque necesita la energía del sol para poder producirse. En cambio, esta energía es de tipo exotérmica, ¿no es cierto?, porque lo que produce es ATP, que es una forma de energía. Ahora, las plantas también realizan este proceso. ¿Listo? También tienen mitocondrias, entonces también van a realizar energía. La idea de que una planta genere alimento no es que una planta es tan buena gente, ¿no es cierto?, como para decir, bueno, voy a hacer alimento para el resto de los seres vivos. No. Una planta genera alimento para poder consumirlo. ¿Listo? Ahora, los animales, por así decirlo, de puro abusivos, van, le quitan el alimento a la planta en forma de fruta, en forma de raíces, de tubérculos, etcétera. Pero en realidad es cosa de los animales. Las plantas no hacen el alimento para los animales, sino hacen el alimento para consumirlo ellas mismas. Lo que quiere decir que también tienen procesos donde van a realizar
producción de energía, ¿no es cierto? Respiración celular, entonces también tienen mitocondria. Solo que en las plantas lo que cambia un poquito son los cofactores. Si se acuerdan un poco de lo que vimos de respiración celular, los cofactores que utilizaban los animales eran NADH y FADH2. En el caso de las plantas, ellos utilizan otros cofactores, que son cofactores nitrogenados. Entonces, como es un proceso que utiliza otras moléculas, toma otro nombre. En el caso de las plantas, esto se llama fase oscura. También le podemos mencionar como el ciclo de Calvin, o también le podemos mencionar como la fase de fijación de carbono. Recuerden, chicos, que en biología, ¿no es cierto? Toda estructura en realidad tiene más de un nombre. Y la idea es que ustedes se sepan absolutamente todos los nombres de cada uno de los procesos de las estructuras, porque en la prueba no saben en realidad cuál de los sinónimos les van a poner. Entonces, a esta parte de la respiración celular, de la producción de energía dentro de las plantas, puede tomar estos tres nombres: fase oscura, ciclo de Calvin o fijación de carbono. Ahora, no confundirse y no pensar que la diferencia entre la fase clara y la fase oscura es que la una se hace en el día y la otra se hace en la noche, porque eso en realidad no es cierto. La diferencia entre la fase clara y la fase oscura está en la utilización de la luz solar. Una planta en pleno mediodía con el sol a tope puede entrar en fase oscura sin ningún problema. Simplemente deja de utilizar la energía del sol, deja de hacer fotosíntesis y empieza a consumir el alimento que ha generado. Las plantas son mucho más efectivas en la producción de energía, en la parte de la fijación de carbono a sus estructuras, y es por eso que las plantas son mucho más grandes, ¿no? Así podemos encontrar nosotros árboles que son del tamaño de edificios de 4, 5, 6 pisos, lo cual no sucede en los animales, porque nosotros somos menos efectivos en cuanto a la energía que estamos utilizando para poder desarrollarnos. No se olviden que el dióxido de carbono que se utiliza en la fotosíntesis viene del aire. Y aquí estoy poniéndoles mal, ahorita que me fijo, esto en realidad es dióxido de carbono más agua, ¿no? Y el agua, en cambio, viene de manera líquida y se toma a través del suelo, ¿no? A través de las raíces. Con eso ya daríamos por culminado toda la parte de fisiología celular. Absolutamente todos los organelos y los procesos más importantes que lleva a cabo una célula. También no se olvidarán, ¿no es cierto?, que todo lo que tenga que ver con la producción de ATP, todo lo que tenga que ver con la producción de ATP es de tipo catabólico. Eso súper importante, de tipo catabólico, ¿no? Entonces, no sé si tengan preguntas, chicos, en la parte de fisiología celular. Si no, avanzamos a aparatos y sistemas. Dicen una pregunta. ¿Bien? ¿Y eso de que cuando es la noche las plantas hacen lo contrario a la fotosíntesis y producen dióxido de carbono? ¿Cómo es en ese caso entonces? Justo las dos reacciones de acá. Como les digo, en realidad las plantas cuando generan alimento, este alimento lo están generando en los cloroplastos. ¿Ok? Pero como les digo, en realidad ese alimento las plantas lo hacen es para consumirla ellas mismas. Entonces ya después en sus mitocondrias, ¿no es cierto? Lo que hacen es coger ese alimento y hacer el mismo proceso de respiración celular. Entonces, si te fijas, cuando las plantas están comiendo, o sea, ellas utilizan la energía del sol, utilizan el dióxido de carbono, utilizan el agua para hacer comida. Entonces, en ese proceso, claro, toman el dióxido de carbono y lo que emiten como un subproducto es del oxígeno. Por eso se dice que las plantas son los pulmones del planeta Tierra, ¿no es cierto? Porque son capaces de producir oxígeno. Pero no lo hacen todo el tiempo. Cuando se ponen a comer, cuando las mitocondrias actúan y están comiendo, fíjate que uno de los productos es el dióxido de carbono. Entonces, generalmente, claro, las plantas se ponen a comer en la noche. Es más general. Como les digo, también en el día pueden ponerse a comer, eso no tiene ningún tipo de restricción. Pero lo más común es que las plantas coman de noche, porque de noche es cuando no hay la luz del sol y no podrían hacer fotosíntesis así quieran. Entonces, en la noche se vuelve un poco peligroso porque uno de los productos que emiten es dióxido de carbono. El dióxido de carbono, chicos, es un gas tóxico. Este gas es venenoso.
Entonces, si una persona recibe mucha dosis de dióxido de carbono, lo primero que va a suceder es que va a entrar en un estado de somnolencia. Eso significa que va a empezar a quedarse dormido. El CO2 es un asesino silencioso en realidad. Lo que produce en la persona es sueño, y esa persona se duerme, y sin darse cuenta se termina asfixiando. Entonces, hay un mito, ¿no es cierto?, que corre que dice que es peligroso tener plantas dentro de la casa. Y este mito tiene su parte de razón. En realidad sí es peligroso tener plantas dentro de la casa, porque las plantas a la final, en cierto punto, también producen dióxido de carbono. Pero depende mucho de quién vive en esa casa. Por ejemplo, si son todos adultos, bueno, adolescentes y adultos, o sea, es mamá, papá y sus 2 hijos que están a punto de salir del colegio, en realidad no se vuelve peligroso, porque ya están los adultos y los adolescentes en un punto en el que los pulmones están bien desarrollados, entonces son fuertes. En la noche las plantas se ponen a producir CO2 y a competir por el oxígeno del aire, pero no es algo peligroso, porque como tú ya tienes los pulmones fuertes, entonces no te van a ganar, tú les vas a ganar a las plantas. Pero el problema viene, por ejemplo, cuando en esa casa viven niños, bebés, o viven ancianos, ya de la tercera edad, porque en un niño los pulmones recién se están empezando a desarrollar. En cambio, en un adulto, en una persona de la tercera edad, en un anciano, los pulmones ya son débiles porque ya está viejito. Entonces, hay un par de casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los papás se fueron presos porque eran personas muy ecologistas y cuando el niño nació, lo que hicieron es ponerle un montón de plantas en el cuarto. ¿Qué sucedió? En la noche cerraron la ventana para que el niño no le dé frío, entonces ahora tienes un ambiente cerrado, y las plantas en la noche empezaron a consumir oxígeno y a producir CO2. Como estamos hablando de un bebé que no tiene los pulmones bien desarrollados, se terminó asfixiando. Cuando los padres fueron al siguiente día a verle al hijo, ya estaba muerto. Y eso puede pasar. Por eso, si ustedes tienen bebés, tienen que ver que el espacio en el que los bebés van a dormir no tenga muchas plantas, tal vez 1 o 2 es suficiente, y que esté bien ventilado para que los niños puedan respirar. Lo mismo con los ancianos. De hecho, a nuestros abuelitos, es una tendencia, ¿no? A nuestros abuelitos les encanta tener plantas y les encanta tener plantas dentro de la casa. Pero eso se vuelve peligroso porque ellos, como no tienen los pulmones muy fuertes, si tienen demasiadas y en la noche el espacio no está bien ventilado, en realidad las plantas le pueden terminar matando. Entonces, por eso digo, es un mito que tiene una parte de verdad, una parte de mentira, ¿no? Depende mucho de a la persona a la que le sometamos. Eso, Miguel, no sé si ahí está respondida tu pregunta, ¿sí? Sí, gracias, Lisa. Ya, y no sé si hay más preguntas, chicos, tal vez. Ok, entonces vamos con aparatos y sistemas. En este punto nos vamos a enfocar específicamente en los aparatos y sistemas de los seres humanos. O sea que ahorita vamos a hablar específicamente de anatomía. Vamos a hablar de todos los aparatos y sistemas que componen el cuerpo humano. Y para ello, primerito, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer una diferencia, bueno, entre qué es un aparato y qué es un sistema. Para tener en cuenta esta diferencia, lo primero que vamos a ver es el tipo de células, ¿no? Acuérdense ustedes, chicos, que solamente los eucariotas, solamente las células eucariotas, se juntan para formar tejidos. O sea, son de vida pluricelular, habíamos dicho nosotros, ¿no? En el caso de los procariotas, que son las bacterias, en realidad estas no se juntan para generar tejidos, para formar seres vivos más complejos. Las bacterias viven solas. Pero las eucariotas, que son animales y plantas, ¿no es cierto? Sí forman tejidos y forman seres complejos, como los perros, los gatos, los seres humanos, una planta, qué sé yo, un árbol de manzana, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las células eucariotas se juntan para formar tejidos. ¿Listo? Entonces esto sería un tejido. Algo importante que tenemos que tener en cuenta dentro de un tejido es que las células que están formando este tejido son células especializadas en cumplir una función.
Dentro de nuestro cuerpo mismo nosotros tenemos varios tejidos, ¿no es cierto? Tenemos los tejidos de la piel, por ejemplo, los tejidos del corazón, los tejidos de los pulmones, los tejidos de los intestinos. Y cada uno de estos tejidos tiene una función específica. Por ejemplo, el tejido de los pulmones nos ayuda a respirar. El tejido de los intestinos nos ayuda a absorber nutrientes. Tú no puedes esperar coger el tejido del pulmón, coger un trozo de piel, coger un tejido de intestino, unirlos y esperar que pase algo. Porque no va a pasar nada. Porque cada tejido está especializado en una función específica. ¿Listo? Ahora, cuando se juntan diferentes tejidos, ¿no es cierto? Entonces vamos a formar así lo que nosotros conocemos como órganos. Por ejemplo, hay un estómago. Entonces, prácticamente el estómago, por ejemplo, tiene una parte mucosa, tiene una parte de tejido muscular liso, tiene una parte de tejido epitelial. O sea, un órgano se forma cuando diferentes tejidos se juntan. Pero, igual que en los tejidos, la idea es que se especialicen en una sola función. Entonces ahí tenemos el estómago, que no es cierto que se especializa en la digestión, tenemos los riñones, que se especializan en la formación de orina, tenemos el corazón, que se especializa en bombear sangre. Entonces cada uno de los órganos, al igual que los tejidos, va a tener una función específica. Entonces, igual tú no puedes coger, por ejemplo, un trozo de intestino, un trozo de corazón, un trozo de pulmón, unirlos y esperar que haga algo, porque no van a hacer nada, ¿no es cierto? Cada uno de estos pedazos de órgano tiene una función específica. Entonces, hasta aquí podríamos decir que los tejidos, ¿no es cierto?, es un conjunto de células que tienen una función específica. Y que los órganos, ¿no es cierto?, son un conjunto de células que tienen una función específica también. Perdón, los órganos serían un conjunto de tejidos que tienen una función específica también. Cuando nosotros juntamos diferentes órganos, ¿no es cierto?, formamos lo que conocemos como aparatos y sistemas. ¿Listo? Entonces, aquí aparato y sistema. Y la idea de estos aparatos y sistemas es exactamente la misma que venimos mencionando hasta ahora. La idea es juntarlos para que cumplan una función específica. Por ejemplo, el aparato respiratorio para respirar, el aparato digestivo para obtener nutrientes, el aparato cardiovascular para poder impulsar sangre, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, con esto en mente, ¿no es cierto?, ¿cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? La diferencia tiene que ver con el tipo de tejido. En el caso de los aparatos, vamos a ver que los órganos tienen distinto tipo de tejido. En un aparato los órganos tienen distintos tipos de tejidos. Pensemos, por ejemplo, en el digestivo. El digestivo empieza con la boca. En la boca tenemos lengua, tenemos dientes. Luego de la boca viene el esófago, el estómago, los intestinos. Y en realidad es algo lógico, ¿no es cierto?, pensar que los tejidos que componen tu boca no son los mismos tejidos que están en tu intestino. Entonces estaríamos hablando de un solo, ¿cómo decirlo?, de una sola unión de órganos, pero todos estos órganos tienen diferente tipo de tejido. Entonces estaríamos hablando de un aparato. Por ende, el digestivo es un aparato, sería el aparato digestivo. ¿Qué pasa con los sistemas, en cambio? En los sistemas, los órganos tienen el mismo tipo de tejido. Los órganos tienen el mismo tipo de tejido. Entonces, todos los órganos que están componiendo un sistema son exactamente iguales. Como por ejemplo el muscular. Si pensamos en un músculo, todos los músculos son iguales. Y los músculos tenemos distribuidos por todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del muscular, eso sería un sistema. Pensemos en el óseo. Todos los huesos están hechos de lo mismo. Entonces, también sería un sistema. Esto es una diferencia entre aparato y sistema. El tipo de tejido. En los aparatos, los tejidos son de distinto tipo. Y en los sistemas, en cambio, son del mismo tipo. ¿Pregunta hasta acá, chicos? Tal vez. ¿Alguna duda?
Ok, entonces vamos a hacer una lista de los diferentes aparatos y sistemas que conforman nuestro cuerpo. Y esta lista me gustaría que salga de ustedes, chicos. Váyanme diciendo qué se les ocurre. Yo pongo mi grano de arena, el digestivo. ¿Qué más tiene nuestro cuerpo? El sistema nervioso. El nervioso, más, Respiratorio, el respiratorio. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Circulatorio. El circulatorio me dijiste, ¿no es cierto? Sí, profe. Circulatorio, y de hecho el circulatorio se divide en dos. El circulatorio se divide en cardiovascular y se divide en linfático. Hacemos dos pájaros de un tiro. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tiene el cuerpo? el sistema óseo, Ya. El óseo y el muscular entran en uno solo que se conoce como locomotor. Entonces, vamos a ponerle acá. Igual, ¿no? El locomotor está compuesto de dos. Está compuesto del muscular y está compuesto del óseo. Ya, ¿qué más, chicos? ¿Qué más tiene el cuerpo humano? Digestivo, nervioso, respiratorio, cardiovascular, linfático, muscular, óseo. Aparato reproductor masculino y femenino. Y ya reproductor. Bueno, ese dejémoslo como uno solo y le hacemos la distinción cuando estudiamos el aparato. ¿Qué más tenemos? huesos, Ahí estaría el óseo. El óseo se refiere justamente a los huesos, a las articulaciones y ese tipo de cosas. El sistema inmune. Y el inmunológico. Inmunológico. Y el inmunológico, ¿no es cierto? Que es uno de los vitales. Me está faltando uno, que empieza con U. El urinario. El urinario. Entonces, a ver, tenemos digestivo, nervioso, respiratorio, cardiovascular, linfático, muscular, óseo, reproductor, urinario, inmunológico. Sí, esos serían prácticamente todos los sistemas y aparatos que están componiendo el cuerpo humano. El y el endocrino. Ay, Dios mío. Toda la razón. Me estoy olvidando del endocrino. Y ese es uno de los vitales. Ya, ahí sí creo que ya no nos estamos olvidando de ninguno. Vamos a enviar esto. Ya. Entonces, esta lista, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, la acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Es la lista que nosotros vamos a seguir de ahora en adelante en nuestro estudio, ¿no? Y ahí les llegó. Ya. Entonces, vamos a empezar con el primerito. Vamos a empezar con el digestivo. Vamos para acá. Vamos a poner una imagen. Pues aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto? Un pequeño esquemita de cómo sería el digestivo. Entonces, empecemos con la función. ¿Cuál es la función del aparato digestivo? La función del aparato digestivo, chicos, es una función metabólica. Esto de metabolismo se escucha siempre, ¿no es cierto? Es una palabrita que se utiliza bastante, pero no muchas personas saben en realidad lo que significa el metabolismo.
Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de metabolismo es que estamos hablando de dos tipos de reacciones. Estamos hablando de catabolismo y de anabolismo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre catabolismo y anabolismo? El catabolismo, ¿no es cierto?, son reacciones de destrucción. Son reacciones de destrucción. Lo que quiere decir que en reacciones de tipo catabólicas, lo que nosotros estamos haciendo es pasar de moléculas complejas a moléculas simples. ¿Listo? Y en cambio el anabolismo es un proceso de construcción. Lo que estamos haciendo cuando se hacen reacciones de tipo anabólicas, en cambio es pasar de moléculas simples a moléculas complejas. Entonces, cuando nosotros comemos, ¿no es cierto? En realidad, la parte del metabolismo que estamos efectuando sería la parte catabólica. Porque tú te comes, por ejemplo, un pan, y el pan tiene carbohidratos, ¿no es cierto? Tiene lípidos, pues tiene harina, tiene azúcar, tiene grasas, tiene mantequilla, también tiene vitaminas porque está hecho de trigo, ¿cierto? Entonces, la idea es que cuando tú te comes ese pan, a través de todo el tracto digestivo se descomponga, ¿no es cierto? Libere sus carbohidratos, sus lípidos, sus proteínas, sus vitaminas, sus minerales, y de esa manera poder nosotros aprovechar los nutrientes del alimento que estamos comiendo. Entonces, una función, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la función de la parte digestiva? La función del aparato digestivo sería una función catabólica, específicamente catabólica, ¿no? Anabólica no. En realidad el aparato digestivo no construye, porque todo lo que tú comes tiene que ser destruido para que lo puedas aprovechar. Una función anabólica, por ejemplo, podría ser la síntesis de proteínas, que es lo que vimos en expresión génica, ¿no es cierto? Justo lo que vimos ahorita en la prueba. Eso sería una función anabólica, porque lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es coger moléculas simples, que serían los aminoácidos, unirlos uno tras otro, hasta formar algo tan complejo como una proteína. Otra función que podríamos decir nosotros bueno, que sería una función más básica del digestivo, sería aprovechar los nutrientes de los alimentos, que prácticamente caen en lo mismo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Tenemos una función catabólica que destruye los alimentos en sus componentes más básicos para que nosotros los podamos aprovechar, para que nos podamos nutrir de ellos. ¿Cuáles son las partes del aparato digestivo? La entrada del aparato digestivo es la boca, ¿no es cierto? Por ahí entran los alimentos. Justo detrás de la boca tenemos otra estructura que se llama faringe. La faringe es importante porque esta estructura es la única que se comparte con la parte respiratoria. Lo que quiere decir que este conducto, esta faringe, tiene una salida hacia la boca y hacia la nariz. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes están comiendo y al mismo tiempo están hablando, conversando, riéndose, en algún punto, por ejemplo, estás comiendo arroz y viste algo súper chistoso y te empiezas a reír. Ese arroz no regresa por la boca, ¿no es cierto? Ese arroz regresa por la nariz. Y es justamente porque la nariz y la boca están conectados. Están conectados a través de la faringe. Entonces, estás comiendo y te ríes, sale aire a presión y el alimento es obligado a irse por el ducto más alto. Luego de la faringe tenemos este otro tracto que es bastante largo, ¿no es cierto? Es como un tubito conductor que se llama esófago. La idea del esófago, ¿no es cierto?, es que desemboque en el estómago. ¿Listo? El orden de las estructuras, chicos, no se olvidarán, porque hay preguntas muy referentes a la parte digestiva y a la parte respiratoria, que les dicen, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al orden del aparato respiratorio? Entonces tú tienes que tratar de identificar las estructuras en orden, o les dicen al orden del aparato digestivo.
Entonces ya sabes que el orden es boca, faringe, esófago, estómago. Ese es el orden que tiene que seguir. Entonces, el orden no lo pierdan, no pilas con eso. Ahora, bueno, en el estómago suceden las principales reacciones catabólicas. Ya vamos a hablar de cada uno de estos, ¿no? Ahorita estamos viendo como un esquema amplio, más o menos. Pero el estómago es el que produce las principales reacciones catabólicas, ¿no? Justamente por su naturaleza. El alimento que sale del estómago se va directito al intestino delgado, ese es el que sigue después. Y en el intestino delgado es donde se absorbe los nutrientes. Cuando nosotros estamos hablando de nutrientes, estamos hablando de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, de minerales, de vitaminas, de sales, de iones, de principios activos, de medicamentos, absolutamente todo. ¿Listo? Esos serían como nutrientes. Todo lo que no se aprovecha en el intestino delgado pasa al intestino grueso. ¿Listo? Fíjense que el intestino grueso solo tiene una porción ascendente, una transversal y una descendente. En el intestino grueso lo que se aprovecha es el agua. ¿Listo? Entonces, en el intestino delgado se van a absorber nutrientes y en el intestino grueso se va a absorber principalmente agua, ya no nutrientes, agua nada más. Por eso es que el intestino grueso tiene solamente 3 porciones. Y la cosa aquí es que la mayoría de enfermedades digestivas están relacionadas justamente con la absorción de agua. Por ejemplo, si es que tu intestino grueso absorbe mucha agua, lo que va a pasar es que las heces que se están formando van a estar muy secas y te pueden producir problemas como por ejemplo el estreñimiento, ¿no es cierto? O el dolor al momento de ir al baño, porque las heces son muy secas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si el intestino grueso absorbe muy poca agua? Entonces, las heces que tú tienes van a ser demasiado líquidas y vas a caer en otro problema, como por ejemplo la diarrea. ¿Listo? Entonces, esos problemas digestivos están asociados principalmente al colon, al intestino grueso. En el caso del intestino delgado, se pueden asociar enfermedades como, por ejemplo, la desnutrición. A veces, ¿no es cierto? Bueno, las personas en general comemos mal. Sí nos gusta mucho la comida chatarra porque es más rica, pero la comida chatarra aporta nutrientes de muy baja calidad. Entonces, como prácticamente todo lo que comes es lo que va a utilizar tu cuerpo para sobrevivir, entonces comiendo comida de mala calidad, el cuerpo también sobrevive de mala manera. Entonces entras en un caso de desnutrición, pero eso sería una desnutrición por alimentación. Hay casos en que el intestino delgado se daña y por más que tú comas súper bien, súper saludable, en realidad el intestino delgado no aprovecha los nutrientes como los tiene que aprovechar porque está dañado. Entonces en ese punto también entras en un cuadro de desnutrición, pero no por alimentación, sino por mal funcionamiento del intestino delgado. Este pedacito que vemos aquí, en la parte del colon ascendente prácticamente, este se llama apéndice. Me imagino que muchos de ustedes han de haber escuchado del apéndice, ¿no es cierto? No sé, ¿qué han escuchado del apéndice, chicos? Si alguien me quiere decir algo del apéndice, tal vez. Que es un aparato que ya no se necesita. Perdón, ¿qué es qué? No te alcancé a escuchar porque tenía el volumen bajo, perdón. Es un órgano que ya no se utiliza. Ya, primero es un órgano vestigial, ¿no es cierto? Que es justo lo que dice su compañero. Es un órgano que en realidad ya no cumple una función dentro de nuestro cuerpo. Eso se conoce como órgano vestigial. El apéndice nos servía mucho para poder digerir alimentos frondosos, principalmente semillas. Las semillas están cubiertas, ¿no es cierto?, de un material vegetal duro. La semilla de una naranja, de una uva, de una sandía, ¿no es cierto?, en realidad son duras. Y es algo que ahora, por ejemplo, no estamos en la capacidad de comer. No quiere decir que no podamos comerlas, pero tenemos que evitar comerlas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, semillas como la de la granadilla, como la de la uva, no te va a causar problema, te las puedes comer. He visto muchos que votan esto y en realidad no. Por ejemplo, en la uva, la mayor cantidad de nutriente, que es el resveratrol, se ubica justamente en la semilla. Entonces, botar la semilla de una uva es prácticamente comerte agua con sabor, no estás comiéndote nada. Lo mismo pasa con la sandía.
Pero hay otras semillas, en cambio, como por ejemplo las semillas de naranja, las semillas de mandarina, que ya son un poquito más conflictivas, justamente porque son más grandes. Entonces hay que evitar comer ese tipo de cosas, pero antes sí podíamos, porque antes nuestra alimentación se basaba muy poco en carne, no era más vegetal, y se digerían estas semillas justamente en la parte del apéndice. Como nuestra alimentación ha cambiado, el apéndice ya perdió funcionalidad. Y ahora de hecho se vuelve un poquito peligroso, porque como es una porción del intestino grueso, prácticamente aquí llegan las heces. Esto se llena de heces. Pero las heces en realidad es materia orgánica descompuesta, pero es nutritiva. No nutritiva para nosotros, ¿no? Porque nosotros ya aprovechamos lo que tenemos que aprovechar. Pero sí va a ser nutritiva para otro tipo de especies, como bacterias, como hongos, como parásitos, que todavía pueden aprovechar ciertos componentes. Entonces, lo que sucede muchas veces es que las bacterias encuentran el apéndice y deciden alojarse ahí, porque ahí tienen comida, porque tienen refugio, porque ahí está caliente, y comienzan a multiplicarse. Entonces, en algún punto el apéndice se hincha, pero está lleno de bacterias, y eso se vuelve extremadamente peligroso, porque en los intestinos corren muchos vasos sanguíneos. Si el apéndice se revienta, vas a tener una hemorragia interna y te puedes morir. Entonces, ¿qué es lo que se conoce como apendicitis, no? Entonces muchas personas esperan a que le dé la apendicitis y se operan y lo retiran. Otras personas, antes de que pase algo, deciden operarse y quitarse el apéndice. En realidad, no nos afecta en nada ahora que esté o no esté. Ya, de ahí teníamos, como les decía, ¿no es cierto?, una porción ascendente, que es el lado derecho, una porción transversal y una porción descendente. Aquí también, por ejemplo, hay muchas personas que les duele la parte baja de la espalda. Es la parte derecha y generalmente se asustan porque piensan que es el riñón y en realidad no es el riñón. Si te está oliendo la parte derecha de la espalda, la parte baja derecha de la espalda, justo arriba de la cadera, eso generalmente se provoca por una falta de flujo intestinal. Lo que sucede generalmente es que por tu tipo de alimentación, porque no es buena, se empiezan a acumular los alimentos en la porción ascendente del colon. Y esto provoca un hinchazón, que es lo que te provoca todo ese dolor. Entonces hay personas que se agarran de un solo lado, ¿no? Ya si te duelen los dos lados, ahí sí ya pueden ser los riñones. Si te duele un solo lado, que es el lado derecho, lo más seguro es que sea el colon. Tienes obstrucción intestinal. ¿Esto cómo se arregla? Comiendo fibra, comiendo vegetales y ya después te va a dejar de doler. Después de que pasa las tres porciones del colon, ¿no es cierto? Nos vamos a una porción totalmente recta, que por eso toma su nombre, que es el recto, y finalmente la salida del aparato digestivo, que sería el ano, que ya nos sirve justamente para la eliminación de las heces. Ese sería como un esquema general del digestivo. Ahora, en realidad, bueno, aquí vemos otros dos participantes, ¿no es cierto? El páncreas y el hígado, junto con la vesícula biliar. Es uno solo prácticamente. Estos de aquí se conocen como glándulas accesorias. ¿Qué es una glándula accesoria? Una glándula accesoria, chicos, cuando ustedes escuchen ese término, es un órgano, ¿no es cierto?, que participa en la función de lo que nosotros estamos hablando, pero lo hace de manera indirecta, no de manera directa. Entonces, el páncreas y el hígado son órganos accesorios a la digestión. Eso significa que para que puedas digerir, el páncreas y el hígado juegan un papel importante, pero el alimento nunca topa el páncreas y el hígado. A diferencia de, por ejemplo, el estómago, que el alimento toca el estómago, el alimento toca los intestinos, el alimento toca la boca, el alimento toca el esófago, el alimento los toca, pero no el páncreas y el hígado. El alimento jamás pasa por el páncreas o el hígado. Sin embargo, tienen una función digestiva importante, por eso se conocen como glándulas accesorias. En este caso serían accesorias digestivas. No sé si tienen preguntas hasta este punto, chicos. Ya vamos a empezar a ver cada uno de los órganos específicos, pero si tienen alguna duda tal vez. Ok. A ver.
Entonces vamos a empezar con la boca. ¿Listo? ¿Qué tenemos en la boca? En la boca tenemos principalmente dientes, tenemos la lengua, tenemos glándulas salivales y tenemos los labios. Y prácticamente esto es lo que nosotros vamos a encontrar en una boca humana. Ahora, lo que sí es importante es que no todos estos órganos cumplen una función digestiva. Algunos de estos cumplen una función no digestiva, ¿ok? Como los labios, por ejemplo. Los labios no tienen una función digestiva como tal. Si tú no tuvieras labios, tranquilamente podrías comer. Lo que no podrías hacer sin labios es hablar. Entonces, los labios intervienen en el proceso de fonación. ¿Qué es esto del proceso de fonación? Verán, en realidad, bueno, para nosotros poder hablar, ¿no es cierto? Necesitamos de las cuerdas vocales, que forman parte del respiratorio, pero en sí no son nada más que como unas cuerdas, así como las cuerdas de la guitarra, que se extienden dentro de un cartílago, que ya les voy a explicar bien dónde está, el cartílago cricoideo, y lo que sucede es que cuando el viento sale de los pulmones, el aire sale de los pulmones, nosotros podemos hacer que este aire haga vibrar las cuerdas. Entonces, cuando estas cuerdas vibran, emiten sonidos. Los sonidos que emiten las cuerdas son sonidos que se conocen como sonidos guturales. ¿Qué es un sonido gutural? Un sonido gutural es un sonido cavernícola. Así, i, o, u. Esos son sonidos guturales. Entonces, las cuerdas vocales en sí no tienen capacidad para emitir otra cosa que no sean sonidos guturales. Sonidos guturales, nada más. Pero lo que nosotros hacemos es, a través del movimiento de la lengua y a través del movimiento de los labios, a estos sonidos guturales darles forma. Y eso es lo que se conoce como fonación. Y a través de la forma que nosotros le damos con el movimiento de la lengua y con el movimiento de los labios, somos capaces de formar sonidos complejos. Y podemos transformar esto en palabras, por ejemplo. Ya después de la fonación viene el proceso de comunicación. Ya para la comunicación tenemos que tener en cuenta pues el emisor, el mensaje, el receptor, saber que no todos los mensajes se codifican de la misma manera, por eso existen varios idiomas, ¿no? Como el inglés, el chino, el portugués, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que el ser humano, ¿no es cierto?, tenga un sistema de comunicación tan avanzado como es el idioma, se debe justamente a los labios y a los movimientos de la lengua, que nos permiten realizar una fonación con los sonidos que se emiten de las cuerdas vocales. Los gatos, los perros, también tienen cuerdas vocales, ¿no es cierto? Por eso pueden emitir sonidos. Los perros ladran, los gatos maullan. Y de hecho, a partir de los sonidos que emiten, también tienen un sistema de comunicación. Los gatos, por ejemplo, son capaces de emitir hasta 25 sonidos distintos. Y estos sonidos se van a diferenciar, ¿no es cierto?, por el movimiento de la lengua también y por la posición de los labios. Pero, por ejemplo, en el caso de los perros, en el caso de los gatos, ellos no pueden mover los labios como movemos nosotros, ¿no es cierto? No tienen un movimiento tan fino. Por eso es que tú identificas diferentes maullidos en tu mascota, diferentes ladridos en tu mascota, pero no son tantos. Y el movimiento no les va a dar como para algún día decirte mamá o algún día decirte papá, eso no se puede. ¿Listo? Porque el movimiento de su lengua, el movimiento de sus labios es limitado. Eso no quiere decir, pilas también con eso, eso no quiere decir que ellos no te entiendan. O sea, que no te puedan responder porque su biología no les da, no significa que no te logren entender. Ellos también aprenden palabras, ¿no? Entonces también saben, pues quédate quieto, ataca, ¿no es cierto? Muévete, camina, corre. Logran entender el significado de las palabras, aunque no te puedan responder
por su limitación biológica. Entonces, los labios en general no tienen una función digestiva, ¿no? Sino es nada más una función comunicativa. Por ende, los vamos a tachar de aquí. ¿Qué pasa con los dientes? Los dientes, eso sí, ya tienen una función digestiva, ¿no es cierto? Aquí tenemos una boca humana. Y se ve claramente que hay diferentes tipos de dientes. No todos los dientes que están formando la boca humana son iguales. Entonces, ¿qué tipo de dientes tenemos? Primero tenemos estos dientes de aquí. Estos dientes se conocen como los incisivos. Son los dientes prácticamente que muestras cuando te ríes. ¿Para qué servirán los incisivos, chicos? ¿Qué piensan? ¿Alguien? ¿Función de los incisivos? Para morder. Más que para morder, para desgarrar. Aquí puedes imaginarte, por ejemplo, que estás comiéndote un pan. ¿Qué es lo que haces tú con el pan? Lo llevas hacia la boca, con los incisivos le muerdes y jalas, ¿no es cierto? Entonces, lo que haces con esa acción es desgarrar el alimento. Lo mismo si te estás comiendo, por ejemplo, una presa de pollo, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la función de los incisivos es la de desgarrar el alimento. Para esto, una característica de los incisivos es que son dientes planos. Esto se puede ver, que acá abajo no tienen ancho, aquí lo que tienen es una especie de filo por ser planos, ¿no es cierto? Y les sirve justamente para poder desgarrar los diferentes tipos de alimentos. A los lados de los incisivos, ¿no es cierto?, encontramos unos dientes que suelen ser como colmillos de vampiro. En algunas personas se nota mucho, en otras no tanto. Como por ejemplo en esta persona de esta foto, en realidad estos dientes no son así, ¿no es cierto? No salen en punta. Se confunden mucho con los incisivos, pero se han de conocer alguna persona que en realidad parece que tiene dientes de vampiro, ¿no es cierto? Estos dientes se conocen como los caninos. ¿Cuál creen, chicos, que sea la función de los caninos? Morder los pedazos de comida, como decir, por partes. Bueno, en realidad los caninos son de tendencia vestigial. Por eso es que en algunas personas no se notan mucho. Bueno, el resto de los animales, como los gatos, los perros, tienen los caninos muy pronunciados. En esos animales nosotros les conocemos como colmillos. Son los colmillos del perro, los colmillos del león, los colmillos del tigre, los colmillos del gato. ¿Y para qué les sirve a ellos? Les sirve para defensa y ataque. Y es la misma función que cumplen nosotros. Defensa y ataque. Porque, acuérdense, como nosotros evolucionamos de los simios, entonces nuestra forma de defendernos, de atacar, de cazar, era distinta. Ahora, por ejemplo, ya el ser humano no se defiende con uñas y dientes, ¿no es cierto? La forma de pelear de un ser humano es distinta. Si es que hay conflictos con otros pueblos humanos, ahora tú aplastas un botón, lanzas un misil y se desapareció todo el pueblo. Entonces, en realidad ya no necesitamos defendernos de esa manera. Por eso tienen una tendencia vestigial. Por eso cada vez son más pequeños, ¿no?, en las siguientes generaciones. Ahora, eso no significa, y pilas también con eso, chicos, eso no significa que la mordida de un ser humano sea inofensiva. En realidad, la mordida de un ser humano está entre las 10 mordidas más peligrosas del planeta. Una mordida de un ser humano puede matar en 3 días si la persona a la que le mordiste no recibe tratamiento médico. Sí, es asombroso, ¿no es cierto? Pero en realidad es así. Y esto se debe a que nosotros en la boca tenemos un veneno. ¿Sabían, chicos, que tenemos veneno en la boca? ¿Quién sabía? La saliva es. La saliva, exactamente. La saliva es nuestro veneno. A ver, si nosotros comparamos
el nivel de bacterias que tenemos en la boca con el nivel de bacterias que tenemos en el ano, en realidad tenemos casi 100 veces más bacterias en la boca. Nuestra boca es como un nido de bacterias y estas bacterias se disuelven en la parte líquida que sería la saliva. Entonces, si tú le muerdes a una persona, pero con todas las ganas de morderle, por el acto de morder se activan las glándulas salivales. Y los dientes, aparte de lastimar la piel de la otra persona, de dejar una herida abierta, la saliva se inyecta a través de los colmillos. Como está lleno de bacterias, si esa persona no recibe atención médica, no se limpia adecuadamente, esas bacterias empiezan a diseminarse por el torrente sanguíneo. Le da lo que se conoce como septicemia, que es una infección generalizada, y en 3 días simplemente se muere. Entonces, sí, la muerte de un ser humano no es inofensiva. Y si es que algún rato ustedes están jugando con algún niño o algo así, les muerde, por Dios, desinféctense lo más rápido que pueden, porque en realidad es algo peligroso, no es un tema suelto. Y de hecho hay 3 casos en China registrados, ¿no? De muertes por mordidas de niños. Así que pilas por ese lado. Pero como les digo, en realidad ahora son de tendencia vestigial, ¿no? Ya nos sirven de mucho porque ya nos defendemos de otra manera. Y los últimos tipos de dientes que tenemos son estos que se van hacia atrás, ¿no es cierto? De lado y lado. Estos dientes se caracterizan por ser anchos, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros los conocemos como los molares. Coloquialmente les dicen las muelas. ¿Para qué creen que sirven las muelas, chicos? Para como aplastar la comida. Eso. Bueno, el término correcto sería triturar, pero es justamente la idea, ¿no? Entonces, lo mismo, tú estás comiéndote un pan, le muerdes, le desgarras y lo que haces es con la lengua botarlo hacia las muelas y lo masticas, ¿no es cierto? Entonces, ese acto de masticar lo que hace es triturar el alimento y lo hace cada vez más pequeño, lo muelde. ¿Para qué? Para que más adelante la digestión pueda ser más efectiva. Y de hecho aquí también tenemos un órgano vestigial, ¿no es cierto? Que serían los terceros molares, que son las muelas que crecen para atrás, lo que le llaman las muelas del juicio. ¿Para qué nos sirven los terceros molares, que son las muelas del juicio? Nos servían para poder comer material frondoso. Entonces, como antes nuestra alimentación era más vegetal que carnívora, entonces nosotros podíamos comernos hasta ramas. Sí, literalmente podías ver un árbol, te arrancabas una ramita y te ibas comiendo. Y lo podías hacer, porque tenías los dientes, tenías la fuerza mandibular y tenías las enzimas digestivas. Si ahora intentas comerte una rama, lo primero que va a pasar es que te partes una muela, ¿no es cierto? Porque nosotros ya cambiamos esa alimentación cruda por una alimentación cocinada. Todo lo que comemos ahora está cocinado. Ahora cocinan hasta la zanahoria, ¿no es cierto? Ya ni la zanahoria se comen cruda. Y eso hace que estructuras como las muelas del juicio se vuelvan de tendencia vestigial porque ya no son necesarias. Y de hecho, muchas generaciones actualmente ya no nacen con las muelas del juicio, ya no les crecen. ¿Hasta qué edad tienes para que te salgan las muelas del juicio? Hasta los 21 años. Si hasta los 21 años no te crecieron las muelas del juicio, eso significa que, digamos que por ahí tienes un gen medio evolucionado, ya no te salieron. Eso con los dientes, chicos, los dientes de la boca humana. Nos tienen preguntas hasta acá. Ok. ¿Qué pasa con la lengua, en cambio? La lengua es un músculo. ¿Listo? Está dividida en ciertas zonas, sí, está dividida en ciertas zonas que van a detectar los sabores de la comida. Pero detectar los sabores de la comida, las famosas papilas gustativas, también son de tendencia vestigial, porque en realidad, ¿para qué necesitábamos nosotros probar los alimentos? Porque acuérdense que antes nosotros vivíamos en el bosque. Entonces, si tú te llevabas un alimento a la boca que era amargo, simplemente no te lo comías, porque era una advertencia de que ese alimento puede ser peligroso. Pero actualmente ya todos los seres humanos viven en ciudades o viven en el campo, ¿no es cierto? Ya no vives en el bosque, ya no vives aislado de todo el mundo. Entonces, ya no necesitas probar los alimentos, porque en realidad tú sabes que lo que compras en la tienda es comestible.
Tú sabes que lo que te sirven tus papás, lo que tú te estás comiendo, en realidad, lo que tú te cocinas, en realidad es comestible. Ya no tenemos el peligro de comer algo que no se pueda digerir, porque ya vivimos en una sociedad donde todo lo que te rodea es comida. ¿Listo? Entonces ya las papilas gustativas dejan de lado su función y se han comenzado a transformar en tendencias vestigiales. La lengua también cumple una función no digestiva, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el movimiento de la lengua con el movimiento de los labios nos ayuda a la parte de la fonación para poder emitir palabras. Entonces nos ayuda con nuestro sistema de comunicación. Y en el caso de la parte digestiva, en cambio, lo que hace la lengua es moverse de esta manera. El movimiento de la lengua ondulatorio nos va a servir que el alimento que estamos triturando con las muelas se mezcle con la saliva. Y aparte, ese movimiento como onda va a ayudar a que ese alimento triturado y mezclado con la saliva tome un aspecto de bola. Yo imagino que todos ustedes han de haber convivido con niños alguna vez. Cuando un niño escupe la comida, se ve que eso es como una bola, ¿no es cierto? Esa bola se llama bolo alimenticio. ¿Listo? Y la forma correcta en que nosotros tenemos que comer es mediante la formación del bolo alimenticio. Por eso es importante, alimenticio, masticar la comida. Hay personas que te comen un pan en 3 bocados. Y ahí, por ejemplo, no estás formando el bolo alimenticio. Y lo que sucede es que la digestión no se aprovecha de la misma manera. Y generalmente te engordas porque lo que más aprovechas son las grasas. En cambio, si masticas bien la comida, primero aprovechas mejor los nutrientes y segundo, llegas a un estado de saciedad más rápido. Por eso las personas que son delgadas y comen mucho, si ustedes se fijan o les preguntan, en realidad mastican bien la comida, se demoran en comer. Tú vas a comer con alguien que es flaquito, pero que come bastante, tú ya sabes que se demora 3 horas en comer, pero es porque mastica bien. Y el hecho de masticar bien es lo que le ayuda a mantenerse delgado, a pesar de que come mucho, y aprovechar mejor los nutrientes de la comida. Se dice que deberíamos masticar la comida entre 15 o 20 veces antes de tragarlo, para poder tener una buena digestión. Entonces el movimiento de la lengua no nos ayuda solamente en una parte de la fonación, sino también para la formación del bolo alimenticio. Y finalmente las glándulas salivales, cuya función es producir saliva, ¿no es cierto? La saliva está llena de enzimas, como por ejemplo la pepsina, que, aparte de las bacterias, ¿no? Que nos ayuda a iniciar la digestión. Entonces, desde el mismo acto de la masticación, ya la digestión empieza. ¿Qué se degrada inicialmente? Se degradan carbohidratos. Las enzimas de la saliva son degradadoras de carbohidratos. Entonces, desde el mismo acto de masticar, ya empiezas con la parte digestiva, con la degradación de carbohidratos como tal. Eso sería con la boca, chicos. No sé si tienen preguntas. Ok, entonces hasta ahí llegamos con la clase de hoy. Cada clase vamos a empezar con una prueba al inicio y vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer talleres al final. ¿Listo? Así nos vamos a manejar con cada clase de ahora en adelante. Una prueba al inicio y un taller al final. Hoy no hicimos taller porque ya no me dio el tiempo, pero es de la otra clase. Prueba al inicio, taller al final. Así nos vamos a manejar. Aunque sea de esa manera, tratar de asegurarme que aprendan algo, aunque sea. Eso, chicos, entonces si no tienen dudas, hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Nos veríamos la siguiente clase. Gracias por su asistencia, chicos. Que tengan una buena noche. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, profe.